Punto número 29 y ya es el penúltimo. Son 30 en total de este estudio 5, que es un estudio de una serie. La serie es mi propósito. El estudio se llama Constancia para cumplir tu propósito, y realmente que este estudio ha sido casi otra serie dentro de la serie. Un estudio muy, muy largo que he estudiado durante muchos meses. Muchos meses. Y lo pueden ver ahí en YouTube. Desde cuando empezó el estudio 5. Vale. Entonces, este estudio, vamos a ver, o tiene como nombre, que en la tierra de bendición llegará la bendición total. Ahora, fíjense que hay gente que está viviendo en pecado y habla muy bonito diciendo que Dios los está bendiciendo. La realidad es que gente buena y mala, Dios les da bendición, y no es por lo malo, es por su gracia. Pero ahí te va la diferencia, que este nivel de bendición es tan grande que la mayoría de personas en todo el mundo nunca llegan a vivirla. No llegan ni a la tierra de bendición, mucho menos a encontrar la bendición total. O sea, sí, yo conozco gente que yo estoy bien bendecido, me va bien aquí, y yo los veo y digo, pues sí tienen cosas padres en la vida, y qué bueno, porque Dios es bueno. Pero realmente ves todo su poder y potencial que tienen en ellos mismos, y cómo no hacen nada por crecer, por seguir desarrollándose, sino que viven en la vida de una forma que creen que van en primer clase, pero no van en ninguna clase. Van viviendo de una forma pues muy, muy carente realmente en muchos aspectos, resultado de la carencia de sus valores y de su fe, porque los atacan y se han vuelto marionetas que son controladas por el diablo, y vamos a ver esos detallitos. Son controladas por el diablo con su entorno. Entonces, vamos a entrarle a la historia. Pero repito, punto 29, en la tierra de bendición llegará la bendición. Sí, así es. En esta tierra de bendición vamos a tener resultados importantes, y en esta tierra de bendición vamos a encontrar vida. Acuérdense que vida es la palabra de Dios, pero ahorita lo checamos como repaso, porque esto ya lo mencioné en otros estudios y tienen que regresarse a escucharlos cuando sea el momento adecuado. Vale, entonces, en el pasado o en el punto anterior, Isaac mostró perdón, mostrando un corazón libre de toda raíz de amargura, sin odio, contra sus enemigos, y esto por su fe, resultado del amor de Dios en su vida, mostrando tremendas acciones de amor que él tenía, así bien cañón. Entonces Dios pasa esto y Dios lo bendice aún más, pero ahí es cuando ya Dios entrega toda bendición completa. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué pasan las cosas cuando son así? Bueno, en este punto ya vamos a ver toda la recompensa de toda la doctrina, de los como 3, 4, bueno, más bien de todo el proceso desde Gerar, pero especialmente con los puntos anteriores donde vemos las acciones de amor. Porque es cuando hacemos estas acciones de amor, es cuando llega toda la bendición completa, total, sin frenos. Incluso vamos a ver aquí más detalles el por qué es así. Entonces, ya aplicándolo a nuestras vidas, vamos a ver cosas bien tremendas, pero vamos a tocar
un ejemplo igualito. Pero aquí podemos ver un poquito como que más el punto donde Dios lo bendice. Es lo mismo, pero un poquito con más historia. Entonces leo Job 42, 7 al 12. Job era muy rico y lo perdió todo. Prácticamente Dios le da oportunidad al diablo que lo destroce, lo destruya, lo arruine sin causa. Y se mueren todos sus hijos, que eran como 7 hijos y creo que hijas. Y no recuerdo bien, pero ahorita vamos a ver todo lo que Dios lo multiplica al doble con toda su hacienda, su ganadería, todo su poderío. Vamos a ver todos los detalles. Job 42, 7 al 12. Voy a empezar. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temita, aquí había hablado, ya se acabó la prueba de Job, la gran tribulación que sufrió. Había hablado Dios con Job para establecer el punto de todo lo que había pasado y cómo Dios tiene soberanía aún en todo este tiempo tan difícil que vivió Job. Pero chequen. Jehová dijo a Elifaz Temita que ellos estuvieron solamente para desgraciarlo más con palabras en vez de consolarlo. Prácticamente fueron gente que le decía que estaba en pecado y realmente fue una carga para Job. Dice, Jehová dijo a Elifaz Temita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trastornaros afrentosamente. Dios quería prácticamente pasarle factura tremenda a los amigos de Job. 3 amigos de Job que lo estuvieron atacando en lugar de consolando en su dolor. Ahí cuando está en el piso, todo su carne toda podrida por una sarna maligna que el diablo le aplicó. Y en serio que Job día y noche estaba en tortura, así como tu servilleta, tremendamente. Y Dios iba a darles factura. Obviamente, de alguna manera la van a pagar, porque siempre Dios hace justicia. Sin embargo, Dios les dice, para que no les vaya peor de los que les puede ir y tener misericordia de ustedes, vas y hablas con Job para que ore por ustedes, porque a él dice que a él lo va a atender, su oración la va a atender. Dice, por cierto, a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz Temita, Bildad Suita y Sofar Naamita. Hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Prácticamente aquí no había sacerdocio como el de los levitas. Esto es en Génesis cuando todavía no está la ley. Y Job prácticamente está haciendo la de Cristo o de sacerdote. Qué tremendo el cuadro. Más ahí para que vean la igualdad en doctrina en cuanto a Job y Jesús, pero ese es otro tema. Versículo 10, y quitó Job la aflicción de Job, es decir, lo sanó, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes se habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Hubo hasta ofrendas y regalos para este gigante victorioso. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Acuérdense que había dicho que al doble. Siempre que vienen las grandes tribulaciones, viene la máxima riqueza al doble. Y no solamente de lo que tenías, sino de lo que te ha pasado.
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vivió, o sea, otra vida, 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, que es el fruto que Dios nos pide y lo vamos a ver más adelante. Versículo 17, y murió Job viejo y lleno de viejo, no, se fue despedido, pero bien vivido y bien rico. Job es una historia de mucho, mucho sufrimiento. Es una historia de la gran tribulación y esa es la doctrina que encuadra. Aun siendo justo, pasó por esta dificultad, siendo justo, y hasta cuando él oró por sus amigos, mostrando libre de odio, libre de dolor, sin raíz de amargura. Al contrario, él tenía que mostrar un corazón de fe entregado en Dios, lleno del amor de Dios. Y para eso pues hay que estar en el amor de Dios. Ahora, punto importante. Al día que entra en pacto de paz y amistad, así Isaac, sus siervos le traen buenas noticias, hablando ya de Isaac. Entonces le dicen acerca del pozo que habían abierto: hemos hallado agua. Ya habíamos visto que representa el agua en la historia, esta historia física. Pero vamos a verlo realmente todavía como historia. ¿Qué representa el agua aquí en esta historia física? Pues vamos a ver que el agua es uno de los ingredientes más importantes del éxito de Isaac. Con él podía hacer sembradíos. Da cuenta que el agua era algo vital en la agricultura, en la ganadería y todo el giro económico en el cual trabajaba Isaac. Él tenía lo que se tiene más o menos común, son bueyes, burros, vacas, ovejas, cabras, es lo que mayormente manejaban como judíos o como hebreos o como, ahora sí que la cultura de creyentes en este tiempo, hablando de Abraham, Isaac, Jacob y la línea de ellos que van a ser los judíos. Y obvio, para tener muchas tierras labradas y sembrar, tienen que tener gente que son siervos, que es lo que había en este tiempo, que para ahora serían como gente laboral, los operarios, por así decirlo. Entonces, pues en los tiempos de Abraham, la riqueza de un hombre se podía ver principalmente a través de las posesiones de las tierras, y sobre todo que en estas tierras había o sembradíos o grandes rebaños. Obviamente también los metales preciosos, aquí abundaba la plata y el oro, y obviamente, pues ya lo dije, el tener esclavos, que en este caso le llaman siervos, casi que es lo mismo. Entonces, estos elementos eran indicadores claves de un estatus de riqueza, de poder, de gente grande. Isaac aquí ya era poderoso, ¿eh? Pero entonces, esto es lo que le marcaba la tendencia, como ahorita la gente más importante que son como los petroleros, los artistas, futbolistas, artistas de Hollywood. Hablando de la gente que más millones tiene en la cuenta y más poder tiene como empresarios dueños de investigación de guerra, medicina farmacéutica de alta, sí, de alto alcance, de alta gama,
gente de la tecnología como Bill Gates, como el dueño de Facebook, Tesla, todas estas personas que son ahora sí que los líderes mundiales, en otras palabras. Así, en el Medio Oriente, prácticamente, pues no había la tecnología en ese tiempo, entonces la gente rica realmente era la que manejaba todo esto que mencioné anteriormente, que al final de cuentas es pura ganadería y agricultura y otros servicios como metalurgias y cosas por el estilo, y también la venta de esclavos. Estos eran los meros buenos, los líderes de este tiempo. Y Isaac, o Isaac, pues se había enriquecido bien cañón. Ya era rico, era poderoso. Vale. Entonces, regreso un poquito con Job, porque entonces el encontrar agua, bueno, lo que dice en el versículo, era una gran bendición que mostraba que podían tener este tipo de empresas, ¿no? Al máximo nivel, el control del agua. Ahora sí que no depender de la lluvia y tener aguas que son corrientes como ríos o como los pozos en el caso de Isaac, que encontraron agua, pues era algo que podían completamente administrar el agua para sus esclavos, siervos, animales y o bestias, porque la gente que trabajaba las tierras no las trabajaban a mano, lo hacían con los bueyes y con los burros y varias bestias así. Entonces, pues encontrar el agua en el caso de Isaac fue algo grande. En el caso de Job no se muestra, pero obviamente él también tenía algo similar. Tenía que tener pozos o tenía que tener de alguna forma este recurso del agua. Entonces, quiero que chequen cómo Dios bendice a Job. Job 42, 13, 17. Leamos desde el 12 más bien. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 7,000 hijos. Eso creo que es más castigo. No es cierto. Es broma. 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Karen-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió Job viejo y lleno de días. Pues esto está tremendísimo. Entonces, hablando del misma agua, hablando de la bendición, pues así lo bendijo Dios a Job, que se había convertido en el hombre otra vez, pero el doble más poderoso de sus contemporáneos. Entonces, quiero que lean Job 1 del 1 al 3. Checa lo que dice. Él era el número 1, o sea, en este caso sería más rico que el dueño de Tesla y más rico que el dueño de Amazon y más rico que los dueños que no se mencionan, pero son dueños de industria de armamento y sí, de investigación militar y todos ellos, de la farmacéutica y biólogas para armas biológicas, y son todavía más ricos y no los mencionan. Ellos, sí, esto no se hace famoso porque es peligroso, pero sí, son mucho más ricos. Job 1 al 3, ese es otro tema. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Eso es lo que tenía antes de que le pasara la gran tribulación. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, de toda su tierra, todos los reinos que le rodeaban, era el número
uno. Tremendísimo. ¿Saben cómo ser el número uno? Pues tienes que ser como Job. Para eso hay que ser perfecto, recto y temeroso de Dios. Se apartó del mal. Hay más en todo esto, pero prácticamente toda la obra de perfección ya la hemos visto en la vida de Isaac, empezando desde Gerar. Y vamos a acabar en este punto de perfección espiritual en el siguiente y último punto del estudio 5. Así que pónganse pilas y buzos para poder escucharlo. Entonces, ya era el más poderoso Isaac, perdón, Job, ya era el más poderoso, pero aún así Dios lo lleva a un nivel del doble de poder. O sea, imagínense cómo Dios te lleva de victoria en victoria. Entonces, ahí está. Ahí está una persona toda pecadora que no quiere aceptar sus errores, diciendo, Dios me está bendiciendo. Sí, cosita, claro que sí te está bendiciendo. Pero son puras migajas de Dios y es por misericordia. Cuando llegues a la máxima bendición, y esto es para mí y para todos los que dicen, estoy muy bendecido. Claro que estamos muy bendecidos, pero seamos reales. No tenemos la bendición completa hasta que lleguemos al punto que ha llegado Job. Así que cuando llegas a ese punto, ahora sí vamos a vivir de bendición. En la tierra de bendición vamos a ver, a recibir, a disfrutar, a gozar la llegada de la bendición total. Y en la tierra de bendición vamos a tener resultados importantes. Aquí ellos, hablando ya de Isaac otra vez, también lo puedes ver igual en Job. Ellos reciben mucho más. Y la llegada de agua para Isaac es más de todo. Más producir todo lo que ya tiene. Porque tiene mucha gente, tiene, igual que Job, ganado, bueyes, burros, camellos, ovejas, cabras, vacas, sí, de todo. Entonces en la tierra de bendición vamos a encontrar vida y esta vida es el agua. Entonces, aquí Dios lleva, al igual que a Job, también a Isaac, a un nivel aún más poderoso del que ya era. Porque cuando lo corrieron de Gerar ya era poderoso, ya se había enriquecido, ya había prosperado. Prácticamente con Dios, y esto es pura historia, con Dios caminamos de victoria en victoria. Pero ahí va el secreto que ya lo mencioné desde el primer pozo que abre Isaac. Hay que ver que aquí abrieron otro pozo y encontraron aguas. Dices, otra vez, constancia, constancia para cumplir tu propósito. Hay que ser constantes. Y Isaac hace un pozo, se lo quitan, hace otro, se lo quitan, hace otro. Y todavía sigue, se va a otras tierras y vuelve a hacer otro. Y luego se va a otras tierras. ¿Por qué? No es porque está abandonando o porque ahí no sirve, es porque sigue subiendo de nivel a donde Dios realmente lo está llevando. Entonces, ¿qué con el agua? Bueno, ya tocamos mucho toda la historia, ahora sí vamos a pasar a la doctrina está bien conectado el devocional, así que luego nos pasamos uno con otro. Casi ni se va a ver el cambio. Hay que llevarlo a lo espiritual entonces y ya estudiamos muy profundo lo que es el pozo, que prácticamente es estudiar la palabra con más profundidad, escarbar, escarbar hasta encontrar el agua. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Y esta agua pues es nuestra vida, es vida para nosotros, alimento para nosotros, que somos hechos de tierra y cuando nos riegan podemos dar fruto. ¿Qué fruto? Bueno, si tú eres un durazno vas a dar duraznos. Si tú eres un mecánico vas a dar cosas mecánicas. Así es simple. Pero, primero que nada, no podemos... Ya vimos la historia para sacar la enseñanza. Ahora vamos a aplicarlo de forma espiritual. No te puedes brincar todavía lo físico para nomás repetirlo o entenderlo o establecerlo lo espiritual.
Y ya lo he dicho muchas veces, tenemos que dar fruto espiritual. ¿Qué es el fruto espiritual? Y esto, olvídense de los pastores, de los maestros de iglesia, o sea, agarrar a una persona normal, común, que trabaja en algo de la vida laboral, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un albañil, lo que sea, no tiene que tener carrera, desde un operario hasta el presidente, o la carrera más potente que puedas decir. Va a ser lo mismo. El fruto para todos nosotros en lo espiritual es cuando compartimos nuestra fe y no tienes nada, o sea, no estoy hablando de nada técnico, ni que abras la Biblia, estás hablando de compartir en cómo tú crees en Jesús y lo que ha hecho en tu vida. Y también enseñarle lo que tú aprendes de la Biblia. Por eso, Isaac establece el punto, tiene que haber un estudio profundo de la Biblia, que puedes hacerlo tú solo, que puedes escucharlos en iglesia y hay muchas formas de obtenerlo, hay mucha información en internet, libros, incluso hay videos, hay YouTube, hay audios en Spotify, por todos lados puedes ver estudios que son pozos, pero qué más mejor que hacerlo tú mismo, pero bueno, ese es algo ya cuando vas creciendo mucho más. Para este punto realmente debes hacerlo tú, pero si no sabes hacerlo, bueno, ya te dije todas las formas posibles para empezar, porque esto es para todos, desde el que va más abajo hasta el más arriba, y la bendición completa también llega, pero hay niveles. Si no vas a pedir, no vas a pedir lo mismo cuando tú haces una acción que no lleva mucho proceso a una persona que sí lleva mucho proceso de estudio y ha tenido mucho mejor fruto. Sí, hay niveles y aquí para que las bendiciones de Dios siempre va a haber niveles. Entre más crezcas, más Dios te va a demandar. Y por lo tanto, entre más te demanda, también más te recompensa. Vale, entonces, olvídate de maestros de iglesia, de pastores, de misioneros, no estoy hablando de eso. Esto es para todos, todos tenemos que dar fruto. Por eso, ¿cuál es la mejor manera? Tener una estructura de discipulado y si tú no estás dando fruto, contáctate conmigo para hablarlo, para establecer que tengas la estructura del discipulado, si no tienes el conocimiento, puedas discipularte para que puedas discipular a otros y esto es dar fruto. Porque sí, Mateo, la gran comisión, Mateo 28, 18 y 19, donde dice que toda potestad le ha sido dada a Jesús, y dice, por tanto, id y hacer discípulos, enseñándole, bautizándolos y enseñándole todas las cosas que Él nos ha enseñado y Él estará con nosotros. Por siempre, no me acuerdo bien cómo dice, pero prácticamente es ir a ser discípulos. Si tú eres un misionero que no está haciendo discípulos, no estás haciendo la misión, te fuiste a pasear. Y hay muchos así, lamentablemente. Pero ahí ese es el punto máximo. Porque tú puedes no ser nadie y discipular, no ser ningún puesto en la iglesia y estar discipulando, enseñando lo que tú sabes. Y estás haciendo más misión que los misioneros y pastores que andan por todo el mundo, según haciendo discípulos, pero realmente lo único que están hablando es hacer discursos motivacionales, palabras bonitas y todo está padre. Pero si no estás compartiendo la palabra de Dios en lo espiritual, se va a reflejar en lo físico. Si no tienes buen fruto en lo físico, de alguna u otra manera te va a afectar. Perdón, si no tienes fruto en lo espiritual, te va a afectar en lo físico, de alguna u otra manera. Por eso hay gente muy rica que tiene éxito en muchas cosas, pero lo que más le duele, cuando hablan de alguna cosa y le va a tocar como si fuera un donadie. ¿Por qué? Porque en esa área de su vida espiritual no ha tenido fruto y se va a reflejar en ese punto que más le pega. ¿Por qué? Porque es bien chistoso que lo que más te duele y lo que más te cuesta es una de las áreas más importantes para la cual te diseñó. Y como no estás teniendo fruto en lo espiritual, no se va a dar en lo físico tu esencia de tu propósito en la vida. De modo
que no puedes cumplir tu propósito completo si no estás dando fruto en lo espiritual. Por eso hay que ser constantes, dar fruto en lo espiritual, y luego ahora sí se va a reflejar en lo físico. Entonces, es importante discipularnos, estudiar la Biblia, y quiero que chequen las palabras de Salomón, el rey más inteligente de todos los tiempos, y que llevó a Israel a una riqueza económica máxima, al punto que había abundancia de oro, que todos querían tener en oro, y la plata no era apreciada, a pesar de que me la pueden dar a mí porque yo sí requiero. Yo sí la quiero. Véngase para acá. Imagínate el punto de bendición que Dios les haya dado con Salomón. Y Salomón escribe estas palabras, dice Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Dónde? Haciendo el pozo y sacando la palabra de Dios. Y que obtiene la inteligencia. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Haciendo el pozo, haciendo el estudio, sacando palabra de Dios. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Sus frutos más que el oro fino. ¿Por qué? ¿Por qué vale más que el oro fino la sabiduría? Porque si te dan una barra de oro, la gastas, ya se te fue. Pero cuando tú estás dando fruto, porque estás estudiando y enseñando a otros lo que Dios te enseña a ti, obviamente es porque lo vives. Estás haciendo el estudio, lo vives y enseñas a otro lo que tú estás viviendo y cómo Dios está haciendo la obra en tu vida. Eso es el discipulado. Entonces estás dando fruto físico, resultado de tu fruto espiritual, y ese fruto físico te va a seguir dando más ganancia de oro, además de mucha bendición en todas las áreas se alcanzan, y eso lo vamos a ver en el punto 30 y final. Así que espero que sea de mucha bendición este punto. Vamos al que sigue.